La posición, la formación va a ser esta. En la escuela básicamente el trabajo que se hace tiene que ver con la musicalidad del candombe. Si bien hace ya unos cuantos años, a partir del 96, que se pone en práctica este formato de escuela, básicamente lo que se intenta obtener es una resignificación de la cultura del candombe. Cuando hablamos de resignificación, el Uruguay todavía y el candombe en sí mismo está en pañales frente a esa terminología, donde bueno, lo que se busca es poner y hacer prevalecer algunos aspectos culturales del propio candombe que han ido desapareciendo y han ido mutando. En ese sentido, el trabajo de la escuela hace hincapié básicamente en la rítmica, una rítmica que tiene en su haber un estilo o una descendencia, una formación que está vinculada al tradicional ritmo de la cuerda del barrio Alsina. Básicamente el trabajo de la escuela tiene que ver con eso, más un aspecto social o sociocultural que le hace también más permeable a no solamente la captación de gente interesada en las artes del candombe, sino también de gente interesada a la movilización social.
vamos a repetirlo, vamos a entrar y salir con el candombe y después nos vamos a quedar. Cuando nos quedamos, ¿cuándo nos quedamos? Al toque. Para aquí, quedate. Para aquí, dale, vamos tranqui. 1, 2, 3, sí. No corra. No corra. Ahí va, esa es la clave, vamos arriba. Despierta, gente. Mi nombre es Santiago Medina. Decime, ¿en qué consiste el trabajo de la Escuela de Candombe? En la musicalidad del candombe. ¿Para vos qué es el candombe? Un conjunto de artes. Es una expresión cultural. Martín Núñez, Martín, decinos, ¿en qué consiste el trabajo de la Escuela de Candombe? en la educación de la música de los tambores. ¿Para vos qué es el candombe? Y es la identidad de la colectividad afro-uruguaya. Eduardo Acosta. Eduardo, contanos, ¿en qué consiste el trabajo de la Escuela de Candombe? Bueno, el trabajo de la escuela consiste en tener un conocimiento sobre la musicalidad de los tambores, sobre la cultura afro, y una cosa muy importante, que yo siempre digo que aprendemos mucho el respeto al tambor, que es una de las cosas que más veo, que es el instrumento que más se le falta el respeto. Fernando Silva. Fernando, ¿qué conocimiento tenés del trabajo que hace la Escuela de Candombe de la triangulación cultural? Bueno, tengo un vasto conocimiento, más allá de que no participo por motivos laborales, pero sí sé que se trata de cultivar el arte afro-uruguayo, y eso es muy importante. O sea, considero que deberían haber más triangulaciones para expresar realmente lo que nosotros sentimos y sabemos hacer. Juan Pedro Machado. Decinos, Juan Pedro, ¿en qué consiste el trabajo de la Escuela de Candombe? Es compuesto, porque en realidad yo creo que la principal cuestión que tiene la Escuela de Candombe es recuperar lo que uno diría los fundamentos de Candombe. Siempre estamos tomando la concepción de Candombe a partir de la expresión artístico-musical. Estamos hablando de arte musical y no del candombe en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de formación social que ha seccionado el candombe como expresión y se entiende como candombe las expresiones artístico-musicales. Entonces, en esa estructura de lo artístico-musical, creo que lo principal de la escuela es que está primero recuperando los fundamentos del candombe. Segundo, está tratando de construir la expresión musical que refiere a ese fundamento.
Entonces creo que ese es el eje central, aparte de tratar de transmitir eso como elemento educativo. La clave y por 3, lo que estábamos haciendo ayer, más nada. La clave y por 3, los 3 lo vamos a repetir de acá, ¿está bien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, El candombe, ¿qué es el candombe? Es una gran pregunta, ¿no? Muy buena. Por lo general la gente cuando le preguntas qué es el candombe te va a empezar a decir, para mí el candombe es tal cosa, para mí. Cuando mucha gente dice eso, no es de locos pensar de que no hay una idea acabada o con cierta profundidad sobre esto. Bueno, yo puedo decir que el candombe es una expresión cultural que hemos heredado los uruguayos de las diferentes culturas africanas que llegaron al Río de la Plata o América del Sur por intermedio de la trata esclavista, la trata transatlántica. Eso hace que ese componente de personas que venían de diferentes lugares del continente africano, porque también es cierto que por estos lados cuando se habla de África se unifica a un gran continente, a uno de los más grandes que tiene el mundo, que tiene el globo terrestre, donde hay una cantidad de naciones y de culturas bien diferentes entre sí. En ese sentido, las primeras culturas y los primeros de los pueblos originarios de África que llegaron fueron recreando, ese sería el término, esa reminiscencia de África, bueno, en nuestras tierras. Básicamente el candombe es una expresión cultural que está inserta dentro de la colectividad negra de este país o la colectividad afro-uruguaya, que desde hace un tiempo el Uruguay como nación, como país, ha tomado como suya. Si bien esto es muy bueno, hay algunos aspectos, como decíamos anteriormente, que no son tomados en cuenta. Y eso hace que la cultura propiamente del candombe deje de ser una cultura para ser un movimiento popular, que si bien somos amigos y somos muy devotos del movimiento popular, no necesariamente está en el lugar que debería estar. El candombe es una expresión cultural donde el fenómeno de la musicalidad del candombe, en este caso los tambores, son la cosa más a tomar en cuenta o a tomar en participación general por la ciudadanía, ¿no? por la gente en el Uruguay. Hay algunas cosas que tienen que ver con la esencia del candombe que, bueno, han ido desapareciendo. No es menor decir que el espectro del candombe está permanentemente vinculado al tema del carnaval. El candombe originalmente no pertenece al carnaval. El carnaval tiene en su máxima expresión como al dios Momo. El dios Momo no tiene nada que ver con ningún aspecto ni del continente africano ni de la cultura de matriz africana. En ese sentido siempre decimos nosotros que el candombe quedó presa o quedó apresada dentro del espectro del carnaval. El candombe debe trascender el carnaval justamente por ser una expresión cultural, donde, bueno, la comparsa, o lo que hoy entendemos por comparsa, aparece como el encumbrado de la historia del candombe de este país. Nosotros somos bastante antagónicos con eso, porque, bueno, insistimos de que la cultura del candombe debe trascender el carnaval.
candombe, la urgencia que tiene es de ser escuchado, pero realmente ser escuchado, no solo interpretado. El candombe se tiene que escuchar, el candombe tiene que traspasar fronteras. Esa es la urgencia real que tiene el candombe. Y cuando hablo del candombe estoy hablando de la música autóctona del Uruguay. Reitero, música autóctona del Uruguay. Creo que la aproximación a una cultura, lo primero que tiene un elemento central de relación es el respeto por ese algo. Y lo primero que uno tiene en el respeto es entender el conjunto y el total de esa expresión. El tambor debería ser la consecuencia de lo que uno piensa, cree y sabe de esta cultura que se expresa en esta cuestión que dentro del espacio cultura es un componente, fundamental ya digo, pero un componente. Y el candombe, bueno, para mí me parece que es como una forma de vida, yo creo que va acompañado, no sé, en toda una forma de ser, y bueno, y de trabajo, de actitud. Para mí es una, bueno, ya lo han dicho, no es una expresión cultural, que representa parte de nuestra identidad, ¿no? El candombe en realidad es un elemento extremadamente compuesto, es una expresión cultural extremadamente compuesta, que compone elementos como la religiosidad, la espiritualidad, la cultura familiar, la producción de sociabilidad, la generación de productos vinculados con la transmisión transgeneracional, y aparte tiene la expresión de calle, que puede llamarse los tambores en la calle, o la llamada, como uno quiera conjugar, y aparte uno podría incluso definir en esta parte estrictamente artística que el candombe es una cuestión de multiculturas artísticas dentro de la propia estructura. Digo, si uno toma la comparsa, por ejemplo, no solo se toca música, no solo se genera poesía, se genera coreografía, se genera escenografía, se genera ropa, se genera empresa familiar. O sea, el candombe es un elemento muy compuesto que refiere a la vida, a la cultura, a la familia, a la cuestión afro desde el punto de vista de su conjunto. Por eso decía hoy al principio que el tema es que nosotros, o la sociedad ha ido seccionando el candombe y le ha ido colocando como la visibilidad solamente en la expresión artístico-musical o en la expresión de calle.
cuando se festeja algo, no se festeja con un bombo legüero y con gauchos, ni nada de eso. Para todo es el tambor, o sea que es la expresión cultural que tiene el país uruguayo. Porque acá parecemos que sectoreamos la cosa. Blancos, negros, tambores, no. La cultura musical del Uruguay es el candombe. Esa es nuestra música, esa es nuestra identidad, esa no se la copiamos a nadie, es nuestra. El candombe no se conoce, se conoce los tambores del candombe, que no es la misma cosa. Yo puedo seguir entendiendo de que el momento ambiguo, como dije anteriormente, del candombe dependerá mucho de las generaciones más jóvenes, que ya por suerte han tenido el interés de tomar la cultura en manos propias, más allá de que no hay que descuidar la propia historia, la propia reseña que tiene esta cultura. El candombe debería dejar el espacio de la cultura popular para de una buena vez ingresar al espacio de la cultura nacional. Si bien en el Uruguay la gente puede entender, pero esta es la misma cosa, en realidad no es la misma cosa. Cuando hablamos de cosas cultas en este país o de música culta, vinculamos enseguida a la música clásica. Una música clásica que, bueno, ha sido desde tiempos inmemoriales patrimonio, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Eso hace que toda esa música culta tenga cierta forma, que sea diferenciada del resto de otras músicas. El candombe es música culta por la sencilla razón o el simple hecho de pertenecer a una cultura. Lo urgente es que los individuos, que me parece que son como los ejes o la referencia, retomen la dirección de la senda del candombe. Y el otro componente que creo que es esencial en esta historia es el tema de cómo participa y cómo reproduce o se reapropia la propia comunidad afro, tanto en cuanto a la expresión de calles cuanto a los elementos esenciales. Es la propia comunidad y particularmente las familias las que van a reintegrar al candombe los componentes de la espiritualidad, por ejemplo, o los componentes de la solidaridad y de los componentes de la familia desde el punto de vista de comunidad. O sea, el niño que no juega de tocar los tambores, juega de escuchar, o no juega de las otras expresiones como los personajes típicos, juega de jugar, que juega de usar una escobilla, que juega de usar un tambor, que juega de usar la mamavieja, que juega, que integra lúdicamente esta cultura, nosotros estamos en un estado de pérdida muy rápido. Entonces, creo que trabajar con los niños, trabajar con la familia, toda esta historia es un elemento fundamental. Y el otro componente que, bueno, depende mucho de uno, pero sí es el insertar dentro del sistema educativo. El candombe necesita como cosa sobresaliente, es lamentable que lo tengamos que decir en el siglo XXI, pero tener una profundidad en el estudio. Cuando me refiero al estudio, hago hincapié en el estudio de la tradición del candombe, de la tradición dentro del carnaval, si se quiere, que eso ya tiene un camino recorrido, pero también dentro del entramado sociocultural al cual el candombe realmente pertenece. Necesita un estudio, necesita una tesis o algunas tesis, donde, bueno,
básicamente se le vincule a la educación formal y no formal, y también a la vez un compromiso político, no importa el signo ideológico, no estamos hablando de izquierda, de derecha, de blancos ni negros, pero sí donde haya un signo ideológico, haya un interés político de trabajar en profundidad con este tema, vinculado a su tesis, pero también a la difusión, fundamentalmente en los medios donde la difusión, los medios de prensa, por ejemplo, la difusión muchas veces no es la mejor, es incorrecta, se sabe muy poco, en realidad, de la comunidad negra de este país, por ende, del candombe. En ese sentido me parece que ese trabajo inminente que se debe de hacer con profundidad también va a ayudar, ¿por qué no?, en ese reconocimiento que el Uruguay como Estado, como nación, hace y dice de que no han habido la misma igualdad de oportunidades y posibilidades para algunos sectores de la sociedad, en este caso el sector de la comunidad negra o la comunidad afrodescendiente de este país. El candombe debe ayudar también en eso, y no necesariamente para decir qué lindo o qué bueno que somos los negros, por el contrario, sino para justamente hablar y ahondar en un terreno poco conocido que ayuda a que se perpetúe en el tiempo algunos flagelos como el de la discriminación, por ejemplo. El candombe ayudaría mucho más si es tomado desde este lugar que acabamos de decir, para ir desterrando algunos conceptos que obviamente se siguen manejando aquí en el Uruguay. Para el mundo, y termino, cuando se ven los tambores o se ve algo vinculado a la comparsa de candombe o de carnaval, automáticamente se le asocia al Uruguay. Pero también, al mismo tiempo, en el Uruguay la gente no sabe a ciencia cierta de qué se trata. Y eso está vinculado al tema de las discriminaciones, pero más que nada de la ignorancia. Por eso es necesario que utilicemos este patrimonio inmaterial de la humanidad que tenemos, esta ley que tenemos del candombe, esta nueva ley de acciones afirmativas que tenemos en los nuevos aportes o los nuevos derechos que se le da a la comunidad afro de este país, para ir creciendo, y no necesariamente creciendo en grupos de carnaval o en grupos artísticos, sino ir creciendo justamente paulatinamente la masa social y crítica que tiene el candombe. En ese sentido, pienso que estamos en un momento difícil, y yo diría que crucial, según las determinaciones que se tomen desde el Estado, pero también desde la propia interna que el candombe tiene. El candombe por sí solo es más importante, en el buen sentido, que la cuestión política. El candombe es más nación, es más país que la clase política. No importa, insisto, el signo ideológico, pero es mucho más nación. Tenemos que verlo desde ese lugar para ver cómo vamos mejorando todo este tema cultural que, tan orgulloso nos hace sentir y tanto nos representa adentro y fuera de fronteras. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle, merece mi respeto por hacer el intento de acercarnos tu arte. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle, merece mi respeto por hacer el intento de acercarnos tu arte.
dentro del bus, como en un teatro te soñé. Se transformó mi realidad y me sentí en un palco, y allí cantando estabas tú, un no sé qué de juventud. Y yo contento de escuchar y brindarte mi aplauso. A mi jornada le aportás, por ser hermano en el dolor, la cuota de arte y de expresión que ayuda a continuar. A mi jornada le aportás, por ser hermano en el dolor, la cuota de arte y de expresión que ayuda a continuar. Callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle, merece mi respeto por hacer el intento de brindarnos tu arte. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista